¿Qué secretos han quedado atrapados en el hielo durante siglos? Desde criaturas prehistóricas perfectamente conservadas, hasta artefactos que reescriben la historia. Abríguese y prepárese, porque hoy exploraremos los hallazgos congelados más sorprendentes jamás encontrados. Número 15. Una cordillera entera. En 1958, una expedición soviética descubrió una cordillera entera enterrada bajo 600 metros de hielo en la Antártida. La cordillera de Gamburtsev es absolutamente enorme. Se extiende por unos 1.250 kilómetros y tiene picos de hasta 3.390 metros de altitud. Esto hace que la cordillera sea casi tan grande como los Alpes europeos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, es difícil de alcanzar. La ubicación bajo el hielo significa que los científicos no saben prácticamente nada sobre sus características. Número 14. Oro. Si bien la mayor parte del oro se encuentra bajo tierra, el derretimiento de los glaciares ha revelado nuevos depósitos. Durante la última edad de hielo, los glaciares a menudo transportaban rocas que contenían oro. Algunas de esas rocas doradas se han congelado dentro de los glaciares, y si bien el oro suele estar esparcido por todas partes como sedimento, han comenzado a revelar cantidades significativas de oro cuando el glaciar se derrite. A medida que el calentamiento global continúa, es probable que los arroyos glaciares experimenten un aumento en el volumen de oro, lo que permitirá a algunos buscadores hacerse ricos si eligen el momento adecuado. Número 13. Una nueva especie de dinosaurio. En 1986, los geólogos argentinos Eduardo Oliveiro y Roberto Escaso encontraron una nueva especie de dinosaurio en una expedición a la isla James Ross de la Antártida. Encontraron los huesos de un anquilosaurio bajo el hielo. Y aunque tardaron una década entera en excavar el fósil, gracias a la escarcha del suelo y al duro clima, descubrieron una nueva especie que ahora se llama Antarctopelta, o escudo antártico en español. Hasta la fecha, este fósil es el único espécimen de esta especie que se ha encontrado. Número 12. Yucca, el mamut. En 2010, un grupo de cazadores de colmillos siberianos se topó con una de las reliquias de la edad de hielo más increíbles del mundo. Conocida como yucca, era un mamut lanudo que vagaba por la tundra helada hace unos 39.000 años. Probablemente encontró su fin tras caer en un pantano y quedarse atascada, y es debido a esta posición única que su cuerpo agachado se conservó casi perfectamente. De hecho, está en tan buenas condiciones que los científicos pudieron extraerle sangre que fluía. Resulta que la sangre de mamut tiene un anticongelante natural. Yucca ahora se exhibe en Moscú, y sin duda valdría la pena visitarla en el próximo viaje a la ciudad. Número 11. Una caja de joyas. En 2013, un alpinista francés estaba caminando por el glaciar del Mont Blanc cuando vio una caja de metal en el hielo. La caja decía, fabricada en la India, y al abrirla, la encontró llena de alrededor de 100 gemas de colores que consistían en una mezcla de zafiros, esmeraldas y rubíes. Tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que las joyas procedían de un accidente de vuelo de Indian Airlines en 1950 o 1966. Sin embargo, a pesar de la búsqueda, las autoridades no pudieron encontrar al propietario original. Como resultado, se tomó la decisión de dividir las joyas por la mitad, tanto entre los alpinistas como entre los propietarios del terreno, lo que llevó al alpinista a volver a casa con la friolera de $340.000. Número 10. Saltamontes. Así que, aunque los saltamontes y los glaciares son dos cosas que no parecen muy compatibles, se pueden conseguir dos de ellos en uno. En el estado estadounidense de Montana, situado en las montañas Beartooth del Bosque Nacional Custer, el llamado glaciar Grasshopper es muy diferente de los glaciares Tip White. Eso se debe a que tiene un color grisáceo y a que tiene decenas de millones de langostas en su interior. No estoy del todo seguro de cómo llegaron allí, pero hay un par de teorías. La más popular es la de que hace siglos un enjambre de miles de millones de ellos se encontraban migrando por las montañas rocosas, cuando de repente quedaron atrapados por una enorme tormenta invernal. El hielo congeló a algunos de los especímenes atrapados a tiempo, creando la increíble vista que hay allí hoy. Ahora, el glaciar Grasshopper, como llegó a ser conocido, llamó la atención de los científicos después de ser descubierto a principios del siglo XX por el entomólogo geólogo J.P. Kimball.
cuando envió muestras de la especie de insecto a la Oficina de Entomología de Estados Unidos en 1914, se descubrió que se trataba de langostas de las montañas rocosas. Se trata de una especie que se extinguió hace más de un siglo, probablemente debido a que sus semillas fueron invadidas por los arados de los agricultores del oeste americano. Por lo tanto, este descubrimiento fue un tesoro científico, ya que la congelación hizo que las langostas se conservaran muy bien. Y el glaciar Grasshopper no es el único glaciar lleno de langostas de los alrededores. De hecho, hasta finales del siglo XX, encontrar restos congelados de saltamontes era bastante común. Sin embargo, las tasas de nevadas más bajas desde finales de la década de 1980 y las temperaturas más altas han provocado que muchos glaciares similares se derritan. Así que si quieres ver el glaciar Grasshopper por ti mismo, te sugiero que hagas el viaje más temprano que tarde. Llegar allí es todo un truco. Después de todo, tienes que utilizar un vehículo todoterreno durante parte del camino y luego caminar durante varias horas, a menudo en medio del mal tiempo. Y es por esto que el glaciar solo se considera accesible desde finales de julio hasta septiembre, lo que lo convierte en un sitio difícil pero que vale la pena visitar. Número 9. Allan Hills, 84001. Si bien el meteorito que exterminó a los dinosaurios puede ser la roca espacial más famosa, Allan Hills, 84001, es un cercano segundo. Descubierta en el campo de hielo, Allan Hills de la Antártida en 1984, se cree que la roca ígnea de 1,9 kilogramos se cristalizó a partir del magma en Marte hace unos 4.000 millones de años, y luego fue sacudida y alterada, tal vez por uno o más impactos de meteoritos o asteroides cercanos, en lo que, según nuestras estimaciones, se formó como parte de la corteza de Marte hace unos 4.000 millones de años. Permaneció allí hasta hace unos 17 millones de años. Y luego, después de que un asteroide impactara Marte, salió girando al espacio. Desde allí, dio vueltas durante muchos años antes de aterrizar finalmente en la Antártida, hace unos 13.000 años. Aunque esto hace que la roca sea antigua e interesante, su edad está lejos de ser su atributo más controvertido. En 1996, científicos de la NASA sugirieron que los carbonatos del meteorito podrían ser de origen microbiano marciano, basándose en su composición y estructura similar a la producida por bacterias terrestres. Esta hipótesis habría sido revolucionaria si fuera cierta, ya que sugeriría vida en Marte. Sin embargo, investigaciones posteriores refutaron estas afirmaciones, y en 2022, el Journal of Science confirmó que los carbonatos fueron creados por agua, no por vida. Aunque esto reduce el interés del hallazgo, los datos sugieren que Marte pudo haber sido habitable en el pasado, aunque hoy la probabilidad de encontrar vida allí es mínima. El meteorito se exhibe actualmente en el Museo Smithsonian de Historia Natural. Número 8. Un bebé mamut. El territorio canadiense de Yukon es conocido por sus depósitos de oro. Y en un día lluvioso de junio de 2022, el minero Travis Mudry estaba trabajando para extraer algo. Como las minas están cubiertas de permafrost, tuvo que cavar en una pared de tierra dura y congelada. Y mientras lo hacía, hizo un descubrimiento increíble. Dentro del lodo, vio un animal oscuro y brillante con patas cortas. Sospechando que había encontrado un bebé búfalo momificado, Mudry comenzó a inspeccionar la criatura. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando se dio cuenta de que el animal tenía trompa. Al mostrarle a su jefe, se detuvo todo el trabajo y se llamó a los expertos. Si bien Grant Sazula, el paleontólogo del gobierno de Yukon, no pudo llegar de inmediato, envió a 2 geólogos que se apresuraron al arroyo, inspeccionaron el sitio y recuperaron los restos menos de una hora antes de que se desatara una tormenta. Una vez asegurado, el mamut fue envuelto en una lona y llevado a un lugar cercano para una ceremonia con científicos, mineros, políticos y ancianos de las primeras naciones. Reunidos en un círculo, los ancianos ofrecieron una bendición y llamaron al mamut Nunchoga, que significa animal bebé grande en su idioma. Después de un examen rápido, determinaron que Nuncheonga era una hembra, que probablemente tenía alrededor de un mes cuando falleció hace más de 30.000 años. Según el lugar donde fue encontrada, es más que probable que estuviera pastando con su madre cuando se alejó del lado de su madre y se quedó atrapada en el barro, lo que provocó su muerte. La razón por la que Nuncheonga estaba tan bien conservada
Probablemente se deba a su rápida muerte y la ubicación única de sus momentos finales. Verás, en la mayor parte del mundo, solo quedan los huesos fosilizados de criaturas de la edad de hielo. Sin embargo, en el Yukón, el permafrost actúa como una especie de congelador, preservando tejidos blandos como músculos, piel y cabello, junto con información importante como el ADN. Es por esto que en las últimas décadas, los mineros del territorio han desenterrado los restos bien conservados de varios animales diferentes con sus hallazgos, incluido un cachorro de lobo, una cría de caribú y camellos gigantes. En cualquier caso, Nunchoga ahora ostenta el título de ser el primer mamut lanudo bebé completo encontrado en América del Norte, y solo el segundo en el mundo. Como tal, su descubrimiento fue un increíble golpe de suerte y de gran importancia para la comunidad científica y arqueológica. Número 7. Una C-53 Sky Trooper Dakota. El 18 de noviembre de 1946, un C-53 Sky Trooper Dakota despegó de la base aérea de Tübingen cerca de Viena, Austria, con destino a Pisa en el norte de Italia. El avión transportaba a varios oficiales aliados de alto rango y sus familias. Así que, para ir a lo seguro, el capitán Ralph Tate Jr. decidió tomar una ruta de 2 días que los llevaría a través de Múnich y Marsella para evitar el mal tiempo. Este plan terminó siendo un desacertado plan, ya que en algún lugar cerca de Innsbruck, el avión se vio atrapado por el mal tiempo, lo que provocó que los pilotos se desorientaran y se desviaran del rumbo. Sabían que estaban en los Alpes porque Tate tuvo que esquivar varios picos de montaña. Sin embargo, pensaron erróneamente que estaban en los Alpes franceses y no en los Alpes austríacos. En algún momento, una corriente descendente los envió hacia otro pico, y para salvar a todos a bordo, Tate dejó caer intencionalmente el avión, estrellándolo contra el glaciar Gowli. El avión patinó sobre su panza cuesta arriba durante un rato antes de, afortunadamente, quedarse atascado en un banco de nieve. Esta desaceleración hizo que el avión se detuviera a unos cientos de metros de una grieta profunda, lo que garantizó la seguridad de todos. La buena noticia fue que el único herido grave entre los pasajeros fue una fractura de pierna expuesta. La mala noticia fue que 12 de ellos estaban ahora varados a unos 3.200 metros de altura en los Alpes a finales de noviembre. Afortunadamente, sin embargo, a pesar del aterrizaje brusco, la radio todavía funcionaba. Sin embargo, como las señales de radio se desviaban de las montañas, los bombarderos B-17 enviados a buscarlos no los detectaron. Fue por esto que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña tardaron un total de 3 días en localizar el avión perdido, y el que finalmente lo encontró, según algunas fuentes, fue nada menos que el padre del capitán, que vio el avión después de lanzar una bengala. Con la ayuda de los soldados alpinos suizos locales, todos los pasajeros que estaban a bordo se salvaron, lo que dio a esta historia un final feliz. Entonces, esto nos deja con la pregunta obvia: ¿qué pasó con el avión? Bueno, después del incidente, el avión simplemente quedó abandonado en el glaciar y prácticamente olvidado. Sin embargo, en 2012, 3 estudiantes universitarios de Canadá encontraron la hélice del C-53 mientras caminaban por el glaciar. Primero pensaron que era un tronco que sobresalía del hielo, pero después de investigar, se dieron cuenta de que era una hélice de avión. Este hallazgo pronto acaparó los titulares locales y a medida que el glaciar continúa derritiéndose, es probable que revele cada vez más reliquias de este accidente. Número 6. Agujeros en el hielo antártico. En octubre de 2017, los científicos se llevaron una sorpresa cuando se abrió un extraño agujero en medio del hielo marino invernal de la Antártida. Lo que hizo que este agujero fuera tan impactante es que era muy atípico. De un tamaño enorme, era casi tan grande como el estado de Maine en Estados Unidos, y aparentemente surgió de la nada. Como se puede imaginar, los científicos se pusieron a estudiarlo y pronto determinaron que era un polinio. En esencia, una polinia se forma porque el agua profunda en esa parte del océano austral es más cálida y salada que el agua de la superficie. Las corrientes oceánicas a veces pueden llevar el agua más cálida hacia arriba, donde derrite las capas de hielo que se habían formado en la superficie del océano. Ese derretimiento creó el polinomio. Para empeorar las cosas, dado que el agua del agujero está continuamente expuesta a la atmósfera de arriba, dificulta la formación de nuevas capas de hielo.
Si bien sabemos cómo funcionan las polinias, todavía hay mucho misterio en torno a ellas. En primer lugar, tienden a aparecer en la costa, donde el hielo está cerca del agua de mar no congelada. Sin embargo, en este caso, la polinia se abrió muy profundamente en el interior del continente, lo que desconcierta a los científicos. Todavía tenemos poca idea de cuáles son los impactos a largo plazo de una polinia y si pueden causar daños graves al medio ambiente local. Incluso hay sugerencias de que pueden estar relacionadas con el cambio climático, aunque esto aún está por demostrarse definitivamente. Utilizando datos de satélites, flotadores autónomos y animales marinos marcados, el equipo determinó que un remolino turbulento alrededor de Maud Row trajo más sal al mar, que luego fue transferida a la superficie a través de un proceso llamado transporte de Ekman. Luego determinaron que las polinias formadas de esta manera pueden tener un gran impacto, ya que pueden cambiar la forma en que se mueve el agua y cómo las corrientes llevan el calor hacia la Antártida. Número 5. Esquís de la Edad de Hierro. Si bien los humanos de la Edad de Hierro eran muy diferentes a los de hoy, una cosa que tenían era, sobre todo, esquís. Y en 2014, un equipo de científicos encontró un solo esquí arcaico en el Parque Nacional de Noruega. 7 años después, se encontró un esquí similar a solo unos metros de distancia y en incluso mejores condiciones que su contraparte. Vale la pena mencionar que los esquís tienen una historia bastante larga. El registro arqueológico sugiere que los cazadores en Europa y Asia comenzaron a usar esquís para perseguir presas alrededor del final de la última edad de hielo, hace unos 11.000 años. Hasta la fecha, el esquí más antiguo confirmado, que fue desenterrado en Rusia, tiene unos 8.000 años. Y periódicamente los arqueólogos en Escandinavia han encontrado esquís de madera y artefactos similares a esquís que datan de 3200 a.C. Los esquís en cuestión no son más antiguos que los que encontramos anteriormente. De hecho, se cree que son un conjunto relativamente joven, con tan solo 1300 años de antigüedad. Lo que los hace destacar y ganarse un lugar en esta lista es su estado. Con unas medidas de unos 188 centímetros de largo y unos 18 centímetros de ancho, los esquís son considerables y según las medidas, el segundo esquí es ligeramente más grande que el primero. Según el arqueólogo Lars Pilo, del Programa de Arqueología de Glaciares de Noruega, los esquís no son idénticos, pero no deberíamos esperar que lo sean. Los esquís están hechos a mano, no se producen en masa. Tienen una larga e individual historia de desgaste y reparación. Antes de la Edad del Hierro, los esquiadores los usaban juntos y terminaban en el hielo. Más allá de su tamaño, los esquís también destacan por sus características. Ambos tienen puntos de apoyo elevados, correas de cuero y ataduras de corteza de abedul retorcida, que se habrían unido a través de agujeros en los puntos de apoyo. Se cree que el propietario de los esquís era un cazador, un viajero o ambas cosas, y el hallazgo demuestra que, a pesar de estar geográficamente remotas, las altas montañas del sur de Noruega estaban repletas de actividad hace 1300 años. Parece que este par de esquís también es un poco diferente de lo que se ha encontrado habitualmente. Después del descubrimiento del primer esquí, el equipo se preguntó si su parte inferior había estado revestida de pelo. En teoría, esto se habría hecho para dar más agarre a los esquís. Sin embargo, los nuevos esquís parecían tener un surco como los que se encuentran en otros esquís antiguos y modernos. Este surco no tendría ningún propósito si estuviera cubierto de pelo, lo que llevó a los investigadores a creer que los esquís no tenían nada de eso. Número 4. Virus antiguos. Aunque pueda parecer una locura, resulta que los virus pueden sobrevivir bajo el hielo durante miles de años. Ahora es prácticamente imposible saber cuántos virus antiguos están congelados y cuántos ya se han desatado silenciosamente. Sin embargo, hay algunos que los científicos han detectado. Vale la pena señalar que hasta ahora los científicos solo han estudiado los virus del permafrost que infectan a organismos unicelulares llamados amebas. Esto se debe a que los virus son inofensivos y proporcionan un buen modelo para aquellos otros que pueden estar acechando bajo el hielo. Como dijo el biólogo computacional Jean Michelier, nunca nos arriesgaremos a aislar un virus capaz de infectar a los mamíferos modernos. No tenemos ninguna prueba formal de que otros virus distintos de los virus específicos de las amebas puedan sobrevivir tanto tiempo, pero no habría ninguna razón para que no lo hicieran.
porque todos los virus tienen básicamente la misma propiedad de ser partículas inertes fuera de sus células anfitrionas. No queremos correr el inmenso riesgo de iniciar una nueva pandemia con virus zombie desconocidos del pasado lejano, solo para demostrar que tenemos razón. Así que aquí hay algunos de los llamados virus seguros que se han encontrado hasta ahora. Uno es el Picovirus Siberium, considerado uno de los virus más grandes jamás encontrados. Esta monstruosidad de 1,5 milímetros de largo es un óvalo de paredes gruesas con una abertura en un extremo. Una estructura de corcho tiene una tapa y un panal de abejas. Este virus fue descubierto dentro de un núcleo de un antiguo permafrost siberiano en el lejano oriente ruso y se cree que tiene unos 30.000 años de antigüedad. Malivirus siberisum es un segundo virus que es bastante similar al primero encontrado en la misma muestra de permafrost siberiano de 30.000 años de antigüedad. Es un poco más pequeño y está protegido por una capa exterior peluda. Lo interesante de este es que si infecta a una ameba, puede producir y liberar 200-300 nuevas partículas virales por cada virus, mientras que tampoco representa ningún peligro para los humanos u otros animales. El descubrimiento de 2 virus antiguos en una sola muestra sugiere que los patógenos latentes a menudo acechan en el permafrost. Sin embargo, el virus más antiguo encontrado en el permafrost hasta ahora es Pandoravirus yedoma. Se remonta a hace 48.500 años, se encontró en depósitos helados en el lejano oriente ruso y se caracteriza por tener una gran partícula con forma de huevo que mide 1 micrómetro de longitud. Ahora bien, si bien todos estos virus son bastante interesantes, su gran variabilidad significa que también es muy probable que algunos de ellos sean peligrosos. Después de todo, existe una posibilidad muy real de que el próximo COVID o SARS se esconda en las profundidades de ese hielo. Si el hielo se derrite, podría infectar a quienes se encuentran en el norte de nuestro planeta antes de dirigirse al sur, lo que tomaría por sorpresa a la mayor parte del planeta. Por eso, es importante que vigilemos constantemente los nuevos virus en el Ártico para asegurarnos de que esta aterradora posibilidad no se convierta en realidad. Número 3. La chica del glaciar. El 15 de julio de 1942, un escuadrón de 6 aviones de combate, P-38 Lightning y 2 bombarderos B-17 Flying Fortress, se vio atrapado en una ventisca mientras volaba de Groenlandia a las Islas Británicas. Como resultado, no tuvieron más remedio que regresar y realizar un aterrizaje de emergencia en los glaciares de Groenlandia. Si bien todos los miembros de la tripulación fueron rescatados 9 días después, el avión se quedó atrás. Por alguna razón u otra, nunca fueron recuperados durante el transcurso de la guerra y, en cambio, permanecieron allí durante décadas. Durante este periodo de tiempo, las capas de hielo en constante movimiento enterraron el avión bajo entre 75 y 90 metros de hielo. Sin embargo, a pesar de su ubicación remota y de difícil acceso, 50 años después, se tomó la decisión de extraer uno de los cazas P-38 del hielo, apodado Glacier Girl. El esfuerzo fue bastante grande, tomó la friolera de 11 años y costó alrededor de $2 millones. La tripulación tuvo que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para sacar el avión del hielo. Esta excavación fue posible porque hicieron uso de una gran placa de calor que derritió el hielo y les permitió hacer un túnel hasta el avión. Desde allí, se despejó una caverna alrededor del avión con chorros de agua caliente, lo que permitió que se renovasen las piezas individuales. Sorprendentemente, el avión estaba en buenas condiciones. Si bien el dosel estaba aplastado por el hielo, todas las piezas estaban más o menos en su lugar. Después de un esfuerzo de reparación de $500,000, el avión estaba en condiciones de funcionar y en octubre de 2002 se embarcó en su primer vuelo. Sin embargo, fue el 22 de junio de 2007 cuando Glacier Girl realizó un vuelo bastante ambicioso. El plan era que saliera del aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, e intentara cruzar el océano Atlántico hasta Duxford, en Inglaterra, con la idea de completar el vuelo que había iniciado 65 años antes. Sin embargo, el 28 de junio, una fuga de refrigerante en el motor derecho hizo que el avión aterrizara en Goose Bay, una ciudad del noreste de Canadá. En cualquier caso, la exitosa excavación de Glacier Girl hizo parecer que se podía recuperar el segundo avión, y en 2011 se inició un esfuerzo para lograrlo.
Con la ayuda de un radar de penetración terrestre montado en drones, el equipo involucrado pudo detectar uno de los P-38 y determinar que era un avión conocido como hecho por sus pilotos. A partir de 2018, el plan era ir a Groenlandia en 2019 y utilizar la misma estrategia de calentamiento que se utilizó en 92 para excavarlo. Sin embargo, hasta la fecha, no parece haber confirmación en línea de si la excavación de este segundo avión realmente ocurrió o no. Número 2. Momias. Cuando piensas en momias, probablemente te vengan a la mente los gobernantes y nobles del antiguo Egipto que ya no existen. Sin embargo, en 1991 se encontró una especie de momia congelada en lo alto de las montañas. Según cuenta la historia, 2 turistas alemanes estaban haciendo senderismo en los Alpes de Otzal, en la frontera entre Austria e Italia, cuando se encontraron con una momia. Después de extraerla, la momia fue examinada en la Universidad de Innsbruck, y aunque parezca increíble, pronto se le apodó Otzi, y se determinó que era la momia natural más antigua de Europa. Tras un examen más profundo, se determinó que vivió entre el 3350 y el 3105 a.C., lo que le da más de 5000 años de antigüedad. Si bien esto debería haber provocado la descomposición, las temperaturas extremadamente frías de los Alpes la conservaron increíblemente bien. Los científicos involucrados pudieron averiguar que Otzi medía aproximadamente 1,57 metros, era zurdo, usaba zapatos talla 8 y tenía ojos marrones, cabello castaño oscuro y piel bronceada, lo que sugiere que era de ascendencia del sur de Europa. A pesar de estar ubicado en los Alpes, lamentablemente estaba en muy mal estado físico, ya que era intolerante a la lactosa, tenía una anomalía genética rara que impedía que se formara su 12º par de costillas y también sufría de caries, parásitos intestinales y enfermedad de Lyme, y tenía dolor de espalda junto con dolor de rodillas, caderas y hombros, lo que significa que probablemente vivía con un dolor continuo. A pesar de todo esto, decidió caminar por los Alpes, y según todos los informes, su viaje pareció bastante frenético. Los científicos pudieron encontrar sus pertenencias y descubrieron que estaba vestido con ropa de abrigo. Sin embargo, parece que todo lo que llevaba era una mochila, un hacha, una daga, un arco, flechas y una pequeña cantidad de comida. Como resultado, parece que debió haber estado cazando y recolectando mientras se abría paso a través de este terreno rocoso. También vale la pena mencionar que, si bien los restos fueron examinados en Austria, tanto los restos como su parafernalia ahora se encuentran en Italia. Las razones de esto tienen que ver con la geopolítica. Verás, en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, en 1919, la frontera entre el Tirol del Norte y Austria y el Tirol en Italia se definió como la línea divisoria de aguas del río Inn y Ech. Sin embargo, el glaciar en el que se encontró Huatzotzi se había retirado desde entonces, lo que complicó la decisión sobre si el sitio era italiano o austriaco. En 1991, se realizaron estudios de terreno, y si bien se determinó que, si bien el sitio del hallazgo de Otzi drena hacia el lado austriaco, el cuerpo en realidad estaba ubicado a 93 metros dentro de Italia. Afortunadamente, ambas partes acordaron ser civilizadas, mientras que los italianos permitieron que la Universidad de Innsbruck terminara los exámenes científicos. Desde 1998, Otzi ha estado en exhibición en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur, en Italia. Número 1. Sir John Franklin desapareció. En 1848, Sir John Franklin desapareció oficialmente a bordo del HMS Investigator. Dada su condición de famoso explorador del Ártico, causó una gran conmoción, y pronto el Consejo Ártico Británico comenzó a organizar grupos de búsqueda y a ofrecer grandes sumas de dinero de recompensa para encontrarlo. Si bien se encontraron algunas pistas, no fue hasta julio de 2010 que se resolvió la mayor parte del misterio. Para ponerlo un poco en contexto, en esa época la Marina Británica estaba muy interesada en encontrar el Paso del Noroeste. Si bien solo se decía que existía, la esperanza era que al encontrar una forma de llegar del Atlántico al Pacífico a través del Ártico, el transporte marítimo entre los dos océanos podría ser mucho más rápido. Después de todo, durante ese periodo de tiempo el Canal de Panamá aún no existía, lo que obligaba a los barcos a navegar por el fondo de Sudamérica.
Dado que se trataba de un lugar bastante peligroso, se esperaba que el paso del noroeste fuera mucho más seguro. La expedición de Sir John Franklin fue uno de los intentos que se hicieron para encontrar esta vía marítima. En 1845, Franklin, de 59 años, y su tripulación se embarcaron en el viaje en sus barcos conocidos como el HMS Erebus y el HMS Terror. Desde el principio hubo problemas. Después de todo, la comida estaba mal sellada, lo que provocó que gran parte de ella se contaminara con plomo. Y aunque la tripulación logró sobrevivir el invierno de 1845, en 1846, los barcos se quedaron atascados en el hielo, mientras los barcos tenían provisiones para lo que deberían haber sido 3 años. Con la comida contaminada e incomible, la esposa de Sir Franklin solicitó una búsqueda después de 2 años sin noticias. La única evidencia encontrada fue la nota de Victory Point, que documentaba cómo la tripulación quedó atrapada en el hielo desde 1846 hasta 1848, y revelaba que Franklin falleció el 11 de junio de 1847. Los Inuit, pueblo nativo del Ártico canadiense, conocían la ubicación del barco y lo usaron como fuente de materiales hasta que se hundió un año después. En julio de 2010, Parks Canada inició una búsqueda con escáneres submarinos. El primer hallazgo fue el HMS Investigator, un barco de rescate hundido en 1853. Posteriormente, encontraron el HMS Erebus en 2014 y el Terror en 2016. Las excavaciones actuales han recuperado cientos de artefactos. Este descubrimiento fortalece el reclamo de Canadá sobre el paso del noroeste, ya que demuestra la presencia histórica británica en la zona, debilitando los argumentos estadounidenses basados en la propiedad de Alaska. Nos vemos en el próximo video.